contento de compartir hoy con vosotros, también con mucha responsabilidad, como siempre que subo aquí, y sube cualquier hermano o hermana, y también emocionado, un poco emocionado. Dirás, qué raro, ¿no? Has empezado pronto. La verdad es que a veces hay mensajes que tocan muy profundo. Y no esperaba empezar así, la verdad. Esto no está preparado. Hay mensajes que tocan muy profundo. Tenemos un Señor tremendo, Jesús es magnífico. Fíjate, hemos visto esto de abrazos gratis. Nuestro mundo está necesitado de abrazos gratis. Es así. Necesitamos abrazos gratis. Seguramente una de las formas más físicas y más profundas de demostrar el amor y la aceptación es con un buen abrazo, ¿a que sí? Y los que somos españoles, los que somos latinos, ¿no? El abrazo, el contacto físico es algo que valoramos mucho y hemos sufrido mucho durante la pandemia porque os acordáis que teníamos que ir con el codo, ¿eh? Qué mal hemos pasado con eso. Necesitamos un buen abrazo. Todos tenemos la necesidad de sentirnos queridos y aceptados. Y solemos buscar esa aceptación en los que nos rodean, empezando desde pequeñitos por nuestros papás, por nuestras mamás, que es algo además importantísimo para el desarrollo, nuestros hermanos, luego vamos creciendo nuestros amigos. Pero esa búsqueda se puede llegar a convertir en un tormento, porque no podemos focalizar toda nuestra seguridad física y emocional en aquello que los demás piensan de nosotros o nos hacen o cómo nos tratan. No podemos. La necesidad de aprobación que tiene el ser humano parte de esta idea, ¿no? Cuando se lleva al límite, a un extremo. Lo que otros piensan de mí es lo más importante. Y si construimos la vida desde este enfoque, es un martirio, de verdad. Es un martirio, es un gran problema. Nuestra felicidad de esta manera depende de otras personas que pueden tener buenos sentimientos hacia nosotros, sí, pero imperfectos, igual que nosotros somos imperfectos y nos equivocamos. O incluso personas que pueden no tener sentimientos buenos hacia nosotros, que también las hay. ¿Qué pasa cuando esa necesidad de sentirnos aceptados, de sentirnos amados, la buscamos de forma desmedida en personas que nos rodean? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues cuando en algún momento resulta que nos menosprecian, y a todos en algún momento nos han menospreciado o nos hemos sentido menospreciados, o desaprueban simplemente lo que decimos o lo que hacemos, nos venimos abajo porque les hemos vendido nuestra valía personal. Nuestra valía personal está en lo que los demás piensan de nosotros. O hay otro caso muy habitual, es que somos personas muy necesitadas del aplauso, de la alabanza. Y si no lo tenemos, nos sentimos vacíos, poco realizados. Necesitamos el foco para llenar esa necesidad que tenemos tan profunda. Cedemos el control de nosotros mismos a los demás. Y también hay una cosa que os suele pasar, es que no somos nosotros mismos, no podemos ser nosotros mismos. Estamos vendidos. Y hay numerosos estudios que demuestran cómo en la infancia, cuando uno es pequeñito, es clave el sentirnos aprobados, el sentirnos aceptados por nuestro entorno más cercano, empezando por nuestros padres. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Y cuando no todas las personas han tenido eso de pequeñitos. Y eso, pues luego, tiene unas consecuencias. De pequeños necesitamos esa aprobación de nuestros papás. Nos vamos haciendo más mayores y ya cambia. Tiene que empezar a haber una ruptura que empieza con la adolescencia. La importancia de la opinión de nuestros padres ya no nos importa tanto, de hecho no nos importa nada, ¿no? Y es algo sano, es algo sano. Luego todo se equilibra. Y es sano favorecer esa independencia. Mirad, quiero compartir un texto en el que aparece un encuentro de Jesús precioso, precisamente con muchos niños. Aquí hoy tenemos unos cuantos niños porque no ha empezado aún la escuela dominical. Pues vamos a ver, chavales, un encuentro de Jesús con niños. Y vamos a ver qué nos tiene que decir la Biblia hoy, qué nos tiene que decir Dios sobre esa necesidad de ser acogidos y aceptados. Vamos a leer en Marcos capítulo 10. Lo podemos poner aquí, el Marcos 10, versículo 13. Si lo ponéis también en esa pantallita podéis, también fabuloso. Y me han puesto un cronómetro también, súper bien. Mira, Marcos 10. Versículo 13, dice que a Jesús le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Hasta aquí voy a leer ahora. Nos encontramos
en una escena en la que está Jesús rodeado de gente que le está llevando los niños para que Jesús los tocara. La palabra que se traduce aquí como niños, es una palabra griega, se refiere a niños pequeños, seguramente incluyendo podían haber bebés, niños pequeños, infantes. Y el tocarlos, el llevarlos para que lo tocara, era un medio de bendición, un medio de mostrar el amor, el favor de Dios hacia ellos para las vidas que tenían por delante. Los niños tenéis la vida por delante, ¿no? Y ahí estaban los papás y mamás y abuelitos y familiares iban llevando a esos hijos para que Jesús, este gran maestro que estaba impactando tanto en el pueblo de Israel, los tocara y los bendijese. Pero ojo, aquí salen los guardaespaldas de Jesús, los discípulos, y no les gusta nada lo que está ocurriendo, no les gusta nada a los discípulos. Intentaban evitar esto, empiezan a reprender a los padres, a los familiares, a las mamás, papás, a los abuelitos que estaban acercándose a Jesús con los niños. Parece que lo que enseñaba Jesús y hacía Jesús era demasiado importante como para que los niños estuviesen por medio molestando. Y aquí vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Es importante recordar cuál era la actitud que tenían los judíos hacia los niños en la Palestina del siglo I, porque no era la misma actitud que tenemos hoy. Hoy los niños son los reyes, ¿sí o no? Son los reyes de la casa y, bueno, y les damos mucha importancia, muchísima. Hay quien dirá, a veces demasiada. Bueno, hoy los niños son los reyes de la casa. ¿Pero qué pasaba en la Palestina del siglo I? Seguro pasaba lo que ocurría quizás a muchos de los que sois más mayores, pues hace 70 años o 60 o tal. Los niños no eran importantes. Esto es bueno entenderlo y saberlo para entender mejor la reacción de los discípulos y también la reacción de Jesús. Los niños no eran los reyes de la casa, los niños no eran la infancia o la niñez, no era la feliz edad de la inocencia y la despreocupación. Los niños no eran importantes. Y no es que representaran los niños la clase social más baja, es que no tenían estado social ninguno, porque los niños no contaban para nada. Y los discípulos de Jesús reaccionan como hijos de su tiempo, pero ojo, aquí hay alguien que está por encima de los tiempos. Y les dice versículo 14, seguimos leyendo, dice, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Intenta visualizar estas escenas. A mí me encanta leer los evangelios, yo soy muy visual. Y ver a Jesús cogiendo a esos niños. Mira, la verdad es que a veces nos cuesta mucho entender las cosas. Porque están ahí los discípulos de Jesús reprendiendo a esta gente y resulta que esta actitud de Jesús hacia los niños no era una actitud nueva. Precisamente en el mismo Evangelio de Marcos, poquito antes, se relata cómo estaban discutiendo los 12 por quién iba a ser el mayor de todos en el reino, ¿no? Cuando viniese el reino, ¿y quién? Pues no, pues yo seré tal. ¿Os acordáis de esa escena? Y Jesús los coge, dice, sentándose Jesús, llama a los 12 y les dice, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Por qué hay que ser como un niño para recibir a Jesús? ¿Quién era para ellos? ¿Qué es para ellos el ser como un niño? Sobre esto hemos hablado mucho, es un texto muy conocido, hemos predicado mucho, yo incluso alguna otra predicación he hablado también de este texto y hemos hablado mucho sobre esa fe sencilla que tienen los niños, ¿verdad? Esa inocencia, esa confianza plena que tiene un niño hacia sus padres, ¿no? Que no ponen en duda, ya cuando son más mayores sí, al principio no ponen en duda lo que digan sus padres, la dependencia que tienen para todo, para el vivir, para el comer, para el abrigarse, dependen. Y hemos hablado de todo esto, ¿verdad? Y esto es todo correcto, pero hoy quería hacer hincapié en otro punto. En el contexto se muestra que el aspecto más importante de lo que quiere enseñar Jesús es reconocer quién eres ante Dios y qué le ofreces si es que le puedes o hace falta ofrecerle.
Para los discípulos de Jesús, volverse como un niño significaba estar dispuesto a aceptarse como alguien de poco valor. ¿Me pillas? Eso es lo que ellos estaban entendiendo con lo que estaba haciendo Jesús. Alguien poco importante. Fíjate que estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más importante. No va por ahí la cosa. No va por ahí. Tenéis que ser como niños. No se trata aquí de quién es el más importante, del que hace más cosas, del que es más santo, del que va a más reuniones. No se trata de eso. El niño pequeño era la molestia. Y el niño pequeño representa la molestia. Representa a los menores en la sociedad, a los desheredados. Representan a los que no importan. Los que se acercan a Dios con las manos vacías y tras el abrazo de Dios vuelven a ver sus manos que están llenas para toda la eternidad. Eso es lo que representan los niños. Dice Jesús, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, ya hablando ya más en global, no solo a niños pequeños. O no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús presenta la posición del niño, la posición de aquel que no tiene nada con lo que ganarse el favor de Dios, como el modelo para seguirle. Ese es el modelo del seguidor de Jesús. Y mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo ahora voy a un niño, ¿vale? Y cojo y le doy un regalo, ¿vale? Y le doy un regalo, no sé, a ver, John ya es más mayorcito, me acerco a John y digo, oye, Tete, toma, un regalito, tal. Y John, ¿sabéis qué va a hacer John? John pensará, no es mi cumpleaños. ¿Pero qué va a hacer John? Bueno, igual sus papás le suelen enseñar, no cojas regalos de desconocidos, pero yo no soy un desconocido, John. John va a coger el regalo y se va a poner tan contento y lo va a disfrutar, ¿sí o no? O Ethan, si voy a Ethan y le doy un regalo, no lo va a coger encantado de la vida, irá a su mamá Olga y le dirá, mira mamá, ¿qué me ha regalado Marcos? ¿No? Pero ¿qué pasa si ahora voy a José Luis? Y no es el cumpleaños de José Luis, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y le doy un regalo, se me va a quedar diciendo, Marcos, ¿esto qué es? No, pero quería tener un detalle. O sea, bueno, ¿qué quiere de mí Marcos? ¿No? Ah, pero es sospechoso. Y en todo caso, no tienes por qué regalarme nada, Marcos. ¿Te das cuenta? Esto es como cuando estamos en una comida dos parejas, ¿no? Y llega la cuenta y nos empezamos a pelear por a ver quién paga la cuenta. No nos gusta ser invitados. A veces es más fácil, ¿no? Estás con alguien que más agarraete y no saca la cartera. No, pero es habitual o no, nos cuesta recibir la invitación. A un niño no le cuesta nada. Un niño lo coge y se va tan contento. Esa es la actitud que busca Jesús. Jesús se enfada ante la actitud de sus discípulos. Jesús coge a los niños, los pone como ejemplo, los coge en sus brazos y dice que los bendijo. La palabra que se traduce aquí como bendijo, la palabra bendecir sale mucho en el Nuevo Testamento, muchísimo. Pero es una palabra griega, pero aquí es otra, que solo aparece una vez. Se traduce como bendecir, pero dicen los especialistas que enfatiza más el amor que Jesús estaba mostrando al bendecir a estos niños. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra. Está bendiciendo, pero Jesús está mostrando un amor especial hacia ellos. Vamos a ir viendo más detalles. Algo que, bueno, que lo damos por hecho, pero yo creo que es importante para situarnos, porque ahora vamos a hablar que nos tenemos que recolocar ante Dios. ¿Quién es el que está abrazando y bendiciendo? ¿Quién es? Jesús. Vale. Claro que sí es Jesús de Nazaret, que se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios, que el apóstol Juan lo presenta como la imagen visible de Dios, como el Verbo, como el Logos, como Dios hecho carne. Ese es el que está ahí bendiciendo a los niños, Dios. Aquel que estaba ya en la creación y que es origen y es partícipe de todo lo que vemos y lo que no vemos. El responsable de que por la inclinación de la Tierra, en un ángulo de 23 grados, haya 4 estaciones. Ese es Jesús. Los científicos dicen que si la Tierra no tuviera esa inclinación exacta, los vapores de los océanos harían que se formaran continentes de hielo. No podía haber vida. Jesús es el que situó a la Luna a 322.000 kilómetros. Si estuviese más cerca, las mareas serían tan enormes que los continentes quedarían sumergidos por el agua. Las montañas sufrirían la erosión. Jesús es aquel que diseñó la corteza terrestre y si tan solo fuera 1 metro más gruesa no habría oxígeno. Toda vida animal se extinguiría. Si los océanos fueran más profundos, por unos metros siquiera, el dióxido de carbono y el oxígeno se absorberían y no habría vida vegetal.
Y Jesús, el que está ahí bendiciendo a esos niños, es el que crea esta tierra con un peso de 6 sextillones de toneladas. Un 6 con 27 ceros. Pero sin embargo, con todo ese peso está perfectamente equilibrada y rota sobre su eje sin problemas. Diariamente gira a una velocidad de más de 1.600 kilómetros por hora, alrededor de 40.000 kilómetros por día. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Alguno sabe por dónde voy? Tenemos que situarnos. Porque el que estaba ahí bendiciendo, abrazando, es el que hizo todo eso y muchas más cosas. Para vivir bien, el ser humano, tú y yo, nos tenemos que recolocar, nos tenemos que resituar. Y uno de los primeros puntos que tenemos que ver es vernos y situarnos ante la inmensidad de Dios. Por eso el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La creación habla de un poder que hace enmudecer a nuestra mente y a nuestra lengua. ¿Y qué pasa cuando no aceptamos esta evidencia? La evidencia del tremendo poder de Dios, la altura de Dios, lo por encima que está de cualquiera de nosotros. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que me pierdo, que me desoriento. Sin reconocer nuestro origen, si no acepto mi origen, si no lo acepto, si doy la espalda a la evidencia más grande, el ser humano pierde lo más importante. Y empieza a crecer el orgullo, que es uno de los sentimientos humanos más poderosos, más destructivos y más inútiles que existen. El Creador, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, está ahí abrazando a niños y niñas. Está dedicándoles su valioso tiempo, uno a uno. Ese es Dios. Y si tú y yo asumimos nuestra posición, cuando asumimos nuestra posición, como lo estaban haciendo los niños, es cuando entonces podemos escuchar sus palabras. ¿La oyes? ¿Oyes lo que dice? Está diciendo, ven. Jesús te está diciendo, ven. Ven que te abrace, que necesitas un abrazo. Ven que te bendiga. Y ojo, yo sé quién eres. Sé cómo eres. Y te amo. Y quiero darte una vida nueva. Quiero liberarte. No la puedes ganar, no está a tu alcance. Yo soy el único que puede dártela. Y yo te acepto y te libero de la tiranía de tus errores y de la tiranía de los errores de los demás sobre ti. Ven. ¿Oyes su voz? Ese abrazo de Dios es lo que la Biblia llama gracia. Gracia. Y el término gracia expresa el favor inmerecido, la inclinación afectiva y misericordiosa de Dios hacia los hombres, hacia las mujeres de este mundo, sin que se lo merezcan. Pero la idea de gracia no se queda solo, no muestra solo favor inmerecido. Expresa el modo que tiene Dios de comportarse, expresa su pasión inquebrantable hacia los seres humanos, porque el amor divino impulsado por la gracia no depende nunca de la respuesta humana. No depende nunca de tu respuesta, ni de lo que hagas ni dejes de hacer. No actúa en función de los méritos de nadie, sino que se manifiesta siempre mucho más allá de cualquier cálculo y posibilidad humana. Mira, decía, por eso es cierto que Jesús hablaba de que venía con buenas y nuevas noticias. Y decía Eduardo de Las en uno de sus devocionales que muchos recibimos, dice, Dios nos habla en su palabra y a través de Jesús de un mensaje revolucionario, contracultural y subversivo para la condición humana. Porque propone la creación de un mundo nuevo en el que los méritos humanos no cuentan, ni juegan ningún papel. Un mundo en el que todos los seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, se encuentran delante de Dios al mismo nivel. Todos por igual somos injustos, todos por igual hemos dado la espalda a Dios, lo que la Biblia dice, pecadores, todos somos pecadores, pero todos también somos por igual dignos. Amén. Porque todos por igual podemos ser perdonados y acogidos por la gracia del mismo Dios. Y este mensaje choca tremendamente con las perspectivas de las religiones, incluso con las religiones modernas, estas de los gurús y de los coachings y todas estas historias. Choca totalmente. Porque desde la religión, incluso desde las religiones modernas,
el centro soy yo, ¿no? Y se intenta empezar de ahí, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo buscar en mi interior, Y lo que dice y hace Jesús es tremendamente revolucionario, no, ven a mí, ven a mis brazos, te quiero, y yo te voy a mostrar quién eres y a dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que está buscando todo ser humano? Saber quién es y a dónde vamos. Y nos amargamos la vida muchas veces. Nos amargamos la vida buscando la aprobación de los demás. Y de esa manera vivimos en arenas movedizas, ¿no? Nuestra vida está, madre mía, dependo de cómo se levante una persona que tengo al lado, quizás. En cómo me hable, cómo no me hable, cómo me trata, cómo no me trata. Dependiendo de cómo X personas me vayan a tratar ese día. Si nos van a dejar vivir o no nos van a dejar vivir. Pero, ¿hay alguna roca en la que pueda fundamentar mi vida? ¿Puedo salir de esas arenas movedizas? ¿Hay alguien digno de confianza, un padre y una madre que no falle? ¿Que nos acepta de verdad en palabra y en hecho? ¿Existe esa roca? Él es la roca de nuestro refugio. ¿Os acordáis lo que esa escena, Pedro, Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, pues Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca de reconocer que Jesús es el Cristo, es el enviado de Dios. Y sobre eso quiere que tú y yo edifiquemos nuestras vidas y edifiquemos nuestra comunidad, nuestra iglesia, sobre esa roca, la de Jesús. Alguno dirá, bueno, mira, mi problema no es tanto el que los demás me acepten o no, lo que los demás piensen en mí. Mi problema soy yo. Es lo que yo me pido de mí. El problema a veces es que ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos. Y no queremos aceptar esos abrazos de Dios. Nos sentimos de menos o vemos que no estamos haciendo lo suficiente para Dios y entonces, bueno. Mira, cuentan de una mujer que estaba casada, tenía 2 hijos y estaba hablando con un pastor y esta mujer le dijo que estaba segura de que Dios se sentía desilusionado con respecto a ella porque no estaba haciendo nada. Me siento desilusionada, le decía. Yo es que no estoy haciendo nada para Dios. Y le dijo, además es que siento el llamado de ministrar, de ir a ayudar a un comedor social, pero es que claro, estoy también luchando con la idea de tener que dejar a mis hijos al cuidado de otra persona pues para poder hacer lo que siento que Dios me está pidiendo. Y este pastor le contestó, y la mujer se sorprendió mucho lo que le dijo. Le dijo que el llamado no provenía de Dios, sino de su propio legalismo. Ser buena madre, ser buen padre, podríamos decir también, no era suficiente para ella. En su mente tampoco era suficiente para Dios. ¿Cuántas cargas me estoy poniendo? ¿Cuántas cargas nos vamos echando nosotros mismos encima? ¿Estás creyendo en un Dios que te oprime, un Dios que te hace sentir cargado? ¿Que te hace sentir que nunca eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena? ¿Ese es el Dios en el que estás creyendo? Pues te voy a decir algo. Por supuesto, nunca vas a ser lo suficientemente bueno ni buena para ganarte el favor de Dios. Pero ese Dios que te está oprimiendo no existe. Lo tienes aquí, lo tienes en tu cabeza, nos lo hemos inventado. Quizás hasta algunos nos lo han enseñado, pero no existe. Porque el Dios que se revela en carne y hueso en Jesús no quiere que nos ganemos nada, quiere que seamos como niños, sabe que no podemos. Y sobre las cargas que estamos llevando, ¿sabes lo que dice el mismo Dios? ¿Sabéis qué es lo que dice? ¿Te acuerdas? Venid a mí, todos los que estéis cansados, todos los que estéis cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, algo que era muy pesado, ¿no? Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es difícil y pesada mi carga. No es así. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero nos empeñamos en poner cargas a nosotros mismos, ojo, y a veces también a los demás. Vuelve a pensar, vamos a volver a esta escena tan bonita. Jesús rodeado de niños y de niñas. El texto da a entender que habría muchos, si no, tampoco los discípulos se habrían agobiado, ¿no? Habría muchos, estaban ahí aparentemente molestando. Jesús tenía mucho que hacer. ¿Sabéis cuál era su agenda? No paraba.
Muchas veces estaba el pobre agotadísimo. Y él podría, bueno, haber visto a todos esos niños, podría haberlos puesto a todos juntos, venga, venid, vamos a hacer aquí, os ponéis todos, y podría haber ido y haber dicho, yeah, y les podría haber bendecido a todos desde ahí, ¿no? Venga, ya, seguimos a lo siguiente, seguimos a lo importante. ¿Podría haber hecho eso Jesús? Podría haberlo hecho, pero es que Dios no es así, Jesús no es así. Se toma su tiempo. Dice el texto, tomándolos en sus brazos. Yo no me imagino a Jesús, podría ser una persona fuerte, pero no me imagino cogiendo ahí a 5 niños a la vez. Lo que sí que me lo imagino es cogiendo uno a uno a cada uno de esos niños y dedicándole su tiempo, cogiéndolo en brazos. El texto refleja esa idea. Uno a uno. Los fue cogiendo, los fue abrazando y los bendijo. Jesús, la imagen visible de Dios. Dios es un Dios personal, que te coge uno a uno, que te abraza. Te ha creado con una identidad única. Te lo repito, ¿eh? Te ha creado con una identidad única. ¿Alguien te ha dicho alguna vez, eres único? ¿No? Quizás así en broma, ¿no? Rubén, tío, eres único. Tal. No digo en ese contexto. Rubén, eres una persona única. Miriam también, que se va a poner celosa. Cristian, eres único. Bueno, yo soy su padre, ¿qué voy a decir, no? Pero es que Yarusa es única. Y Vicente eres único. Y tu hermana que está al lado, Lola, también. Y Eliana es única también, y José. Y Pedro es único. Tenéis una identidad única ante Dios. Eso lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Y hay que cosas más bonitas nos ha dicho Marcos. Marcos no nos ha dicho nada bonito. Eso nos lo está diciendo Dios, a ti y a mí. Y algunas lecciones, porque no me voy a enrollar más. Este mensaje, bueno, quizás lo habéis notado por cómo he empezado, ha sido fruto de lágrimas. Primero de tristeza, pero luego ante Dios esas lágrimas se convirtieron en consuelo. En ese consuelo del Padre que te coge, que te abraza y te hace sentirse aceptado, acogido, entendido. Y podemos extraer muchísimas lecciones muy valiosas para nuestras vidas, para nuestra iglesia, de este texto, de esta escena, de la palabra de Dios. Estas lecciones darían para hablar muchísimo y daría para sacar predicaciones, que bueno, me las dejo apuntadas, o si algún predicador o predicadora quiere coger ideas. Pero fíjate, una idea que me viene de todo esto es el peligro de la fe sin gracia. El peligro de la fe sin gracia es que no es fe. El peligro de la fe sin gracia es que no es una buena noticia ni es una nueva noticia. Es más bien una antiquísima y malísima noticia, no es evangelio. Es destrucción, son guerras en el nombre de Dios, son rupturas eclesiales, son conflictos personales, es poner cargas donde no toca. Es querer vindicarme, querer mi reconocimiento y sentir que nunca es suficiente. Y además, cuando uno vive así, desde esa posición, esa fe sin la gracia, uno de los problemas es que generalmente suelo transmitirlo a los que me rodean. Si no crees, si no has experimentado ese abrazo de Dios, ese abrazo gratis de Dios, del Dios de la gracia, el que te coge con su misericordia, te acepta, te perdona, te libera, pues generalmente no voy a ser una persona que libera a los demás. Cuando creamos en ese Dios al que intentamos ganarnos, somos personas exigentes en el mal sentido. Somos personas que tenemos el dedo muy fácil y señalamos muy fácilmente. Celeste lo que hiciste. Y Celeste que no estás haciendo esto que tendrías que hacer. ¿Y dónde están los buenos cristianos que no están aquí o allá o en esta reunión? ¿No? Se convence más. Bueno, con el dedo nunca se convence, ya os lo digo. Se convence y se contagia con la gracia y con el amor. Y Damaris, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y cómo va tu vida? ¿Y cómo van las cosas, Alex? Con todo lo que hemos pasado. ¿Te das cuenta? No, Pero cuando vivimos el abrazo de Dios,
ese Dios que te acepta, que te perdona. Dios, el que está ahí arriba, pero que ha venido a lo más bajo y se ha humillado, se ha hecho obediente hasta la muerte. Dice, muerte de cruz, leemos en Filipenses. ¿Cómo puedo ser yo juez de nadie? ¿Cómo puedo yo acusar a nadie? En Romanos 14, muy bonito, habla sobre problemas que estaban viviendo, sobre estos comen esto, estos no comen, nada, y habla ahí de la aceptación, del no juzgar, de que la aceptación luego Dios es el que te aceptará. Olvídate de lo demás. Y muchas veces cuando Dios te acepta, pues también pues los demás, oye, te aceptan, pero lo importante es que Dios te acepta. El peligro de la fe sin gracia, ojo, esto es muy importante para la iglesia, para la vida en comunidad. Otro apunte, el verdadero ministerio, ¿qué es? Hacer muchas cosas. El verdadero ministerio son las personas, porque a Dios se le sirve a través de las personas. A Dios se le sirve a través de los niños, a través de las niñas, a través de los bebés, cuidando, cambiando pañales. No, es que yo lo que hago es que limpio la iglesia. Yo no estoy sirviendo a nadie, está sirviendo para que los que vengamos luego lo veamos todo limpio. Los que cantan y que los que estamos ahí disfrutamos escuchando una buena música, porque hay gente horas dedicando que estudiando, yendo a academias, viendo vídeos de YouTube, sacando las canciones, abriendo nuestras casas. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El verdadero ministerio, el servicio a Dios siempre es a través de las personas. Otro apunte, las jerarquías. Aquí también este texto habla muy claro sobre las jerarquías. Os voy a leer un texto de un libro muy bonito que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Dice este texto: cuando nos aceptamos como lo que somos, decrece nuestro apetito de poder o el deseo de que nos acepten los demás, porque nuestra intimidad propia refuerza nuestro sentido interno de seguridad. Ya no nos preocupa ser poderosos o populares. Ya no tememos a la crítica porque aceptamos la realidad de nuestras limitaciones. Nos hemos resituado, sabemos quién somos. Aceptamos nuestras limitaciones humanas. Y una vez integrado esto, ya no nos sentimos perseguidos tan a menudo por el deseo de agradar a otros. Es interesante que pone tan a menudo. Estamos en una lucha, ojo, Aquí ninguno somos perfectos, cada uno tiene sus espinitas, sus aguijones, y cada uno sabe pues, qué es lo que le cuesta más, lo que menos, pero hay que caminar y hay que avanzar. Acepta la gracia de Dios, querido, querida. Dios nos recoloca y nos va poniendo a todos en nuestro sitio. Todos y todas somos iguales ante Dios. Y Dios nos acepta a todos y nos quiere a todos. Dice: a todos los que le recibieron, aquí muchos habéis recibido a Jesús, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que habéis creído, no, a los que habéis hecho muchas cosas, los más listos, los más guapos, los que estáis en los ministerios aparentemente más vistosos, no. A los que han creído en su nombre les da el derecho de ser hijo de Dios, ya está. ¿Y puede haber algo más grande que ser hijo de Dios? Repito, ¿hay algo más grande? No, ya está, pues déjalo. Sé hijo de Dios, sé hija de Dios. Y otro punto, y es con el que acabaré: el papel de los niños y las niñas en la iglesia. Cuentan un día que el predicador Moody, un reconocido predicador ya del siglo pasado, gran evangelista, pues llega a su casa después de un intenso día de predicaciones y estaba ahí su mujer y le pregunta: oye, ¿qué tal ha ido? Y dice: pues mira, hoy 2,5 personas se han entregado al Señor. Y su mujer le dice: oh, muy bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Han habido 2 adultos y un niño que han conocido al Señor? Y dicen que Moody le dijo: no, fueron 2 niños y un adulto. ¿Y sabéis por qué decía esto? Pues decía Moody que un niño tenía toda una vida entera para dedicarla a Dios, mientras que un adulto ya solo le dedicaba la mitad de la vida. Ayer tuvimos una reunión aquí de presentación del grupo de chavales. En esta iglesia todo un ministerio muy potente que empieza desde los niños pequeños, chavales, jóvenes, luego todo esto integrado con la escuela dominical. Es un ministerio clave en la iglesia. Había un chico, me contaban de un chico que era pastor de jóvenes. Sabéis que hay iglesias, ¿no?, que tienen sus pastores tal, y luego hay pastores de jóvenes, ¿no? Y este chico, su máxima aspiración, su máximo anhelo era poder llegar a ser pastor de los adultos. Pero claro, ser pastor de los adultos ya es como el nivel más alto, ¿no? Este chico no entendía que lo que hagamos con uno de estos pequeñitos se lo estamos haciendo a Jesús mismo. El trabajo con niños, sin desmerecer todos los demás trabajos, visitación, personas mayores, todo, por supuesto, tiene su sitio y es necesario, pero el trabajo con los pequeñitos
es clave. Es absolutamente clave. Es el más importante que pueda haber en una iglesia. Muchos estáis involucrados directamente en la escuela dominical, muchas profesoras, Pablo también, profesor. Vamos a tener también algún otro Pablo también. Ya tenemos 2 chicos ahí. Monitores con los chavales, con los jóvenes. Pero es que luego aquí casi todos, pues sois papás, sois mamás, sois abuelos, sois tíos. Tenéis un ministerio tremendo. Dedicarle tiempo a vuestros sobrinos, a vuestros hijos, por supuesto, a vuestros nietos. Es algo clave porque además hay algo que solemos decir mucho los que estamos un poquito más involucrados en estas áreas, que el ministerio, el trabajo entre niños suele ser el más rentable, el más agradecido, diría yo, porque siempre suele haber fruto, siempre. Siempre hay fruto, siempre hay fruto. El papá, la mamá que tiene atendidos a sus niños, que le dedica su tiempo a pesar de su propia comodidad. Luego se ve, mis padres, bueno, a veces en familia este chico se le ve un poco dejado caer, ¿no? Y a veces se ve cuando estos niños pues que no tienen dedicación de sus padres. Pero cuando ves un niño que tiene unos padres que están detrás, se ve, ahí se ve el fruto. Cuando ves una iglesia que está invirtiendo, que está apostando todos los recursos de tiempo, de dinero, de esfuerzo, con los niños, se ve y va a haber fruto. Y ya lo estamos viendo con un grupo de jóvenes precioso. Cada uno de nosotros somos uno de esos pequeños ante Dios. Y vamos otra vez a esa escena de Jesús bendiciendo. Aquí algunos ya somos mayorcitos. Pues nos podemos poner en esa cola, ¿no? Como cuando aquí hacemos la fiesta de Navidad, ¿no? Y viene Papá Noel y va pasando, ¿no? Y nos sentamos con él y nos da el regalito, bueno, se lo da a los niños. Aquí todos, tengamos la edad que tengamos, nos podemos poner en esa cola. Porque Jesús quiere abrazarnos y quiere bendecirnos. Jesús te quiere bendecir. Un Dios que nos quiere liberar de la tiranía de la aceptación, de la tiranía de buscar nuestro sentido, de buscar nuestra identidad en los demás, o buscando en nosotros mismos, en nuestro interior. Eso es una tiranía. Pero tenemos una opción, que es mirar a Jesús. Y lo vamos a hacer ahora, vamos a mirar a Jesús. Ahí lo tienes. Y voy a acabar con un llamamiento. ¿Aceptas el abrazo de Dios? ¿Aceptas el abrazo de Dios? ¿Aceptas el abrazo de Dios? Decírselo a Jesús. Necesitamos el abrazo de Dios. Amén.